Pero también vamos a hablar de un reconocimiento muy importante que se le otorgó a el biólogo molecular, profesor emérito de la U, investigador del CONICET, Alberto Kornblit, que recibió el premio Fundación Bunge y Born 2025. Es una de las distinciones más importantes en el ámbito científico nacional, así que lo vamos a saludar y felicitar también. Alberto, buen día. Ignacio y Rocío por aquí, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, estoy muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, gracias por Alberto. atendernos y bueno, felicitaciones por este reconocimiento. Uno más en su larga carrera, 35 años como docencia, como docente también, estábamos mirando por aquí en su trayectoria. Bueno, ¿qué significa este premio para usted y cuáles son, ¿no? los fundamentos y el trabajo que fue premiado Alberto en este caso? Bueno, como dijiste, el premio Bunge y Born es un premio muy prestigioso para Argentina. Es el premio quizás más importante en ciencia y cada año se da una disciplina distinta. Pero la Fundación no publicita cuál es la disciplina que va a premiar. Uno se entera el día que se publicitan los premiados, cuál fue la disciplina que se premió. En este caso es bioquímica y biología molecular. Y bueno, la característica de este premio es que tiene como dos jurados, hay una doble ronda. Hay un jurado o comisión que propone una terna, que nadie se entera porque ellos tienen secreto, no pueden decirlo, y después de esa terna, que también ni siquiera yo la conozco ahora, hay un jurado con miembros nacionales e internacionales que decide a quién dar el premio dentro de esa terna. Entonces, sí, yo me enteré el jueves pasado, con mucha sorpresa y alegría, que había recibido el premio mayor en bioquímica y biología molecular. Bueno, es una disciplina, una actividad de investigación experimental, de laboratorio, donde uno averigua cómo funcionan las células, cuáles son los mecanismos internos dentro de la célula, cómo se expresan los genes, qué son los genes que hacen sus productos, las proteínas, tanto en condiciones normales como en condiciones patológicas, cuando hay una enfermedad. Y yo he llevado mi tarea, salvo por 3 años que hice un postdoctorado en la Universidad de Oxford, ya en la década del 80, el resto, tanto antes mi doctorado como después, todo lo he hecho en la Argentina y todo lo que se reconoce de nuestra investigación fue hecho aquí, con el aporte estatal del CONICET, de la Agencia Nacional de Promoción Científica, y también algunos subsidios internacionales, porque a medida que íbamos produciendo resultados y los publicábamos, tenían cierta repercusión también en el extranjero. Pero bueno, todo esto está muy bien, es muy lindo, es muy reconfortante, pero la situación del sistema científico-técnico, como todo lo que tiene que ver con el Estado argentino, está muy mal por la política del gobierno del presidente Milei, que ataca a todo lo que tiene que ver con la cultura, la ciencia y la universidad, y en este momento es una situación realmente crítica. Yo digo que no es un ajuste, es una aniquilación del sistema. Está aniquilando el sistema porque lo está ahogando de fondos que son imprescindibles para poder seguir adelante. ¿Cómo afecta, Alberto, en tu trabajo más cercano, ¿no? ¿Cómo estás viendo vos las consecuencias de estas políticas de aniquilamiento de la ciencia y también qué impacto va a tener en la vida de un país que necesita, obviamente, un desarrollo científico? Bueno, empiezo por lo segundo. Sí, ningún país puede prescindir de los avances de la ciencia y la tecnología, sobre todo si quiere tener una economía independiente, si quiere tener una industria, si quiere agregar valor a los productos de la tierra, ya sea en la agricultura, la ganadería o la minería, que es lo que este gobierno quiere primarizar, o sea, dedicarnos a vender solamente materias primas y encima no cobrarles los aranceles que corresponden. Entonces la ciencia y la tecnología son necesarias, son también para la salud, para la medicina, para la industria farmacéutica, ¿sí? para la prevención de las enfermedades como las infecciones, como fue el caso del COVID. En fin, lo que quiero decir es que es imprescindible. No se puede confiar en comprar los productos ya obtenidos y los métodos ya obtenidos fuera del país porque vamos a caer en situaciones de dependencia total.
Por otra parte, la investigación científica también genera pensamiento crítico que le molesta bastante a este gobierno. Entonces, el futuro, si esto sigue así, es negro. Es negro para la ciencia argentina, que tiene una tradición muy importante en todas las universidades públicas. Menciono la de La Plata porque estoy hablando con La Plata, pero tiene prestigio internacional. La de Buenos Aires, la de Córdoba, la de Cuyo, la de Bahía Blanca, la de Tucumán, la del Nordeste, en fin. Todas nuestras universidades son semilleros de producción de conocimiento y de jóvenes brillantes. Ahora, ¿qué pasa? Esos jóvenes hoy en día no encuentran un horizonte aquí, están buscando alternativas, muchos se van. En el caso particular de mi instituto, hay sí muchos grupos que están en crisis porque no cuentan con los fondos para investigar. Algunos otros, en particular el mío, tenemos apoyo internacional y también una línea de apoyo nacional que se preservó, pese a que la mayoría no se preservó, lo cual nos permite seguir trabajando, pero la situación es crítica. Ustedes vieron, no sé si vieron ayer, el investigador en biología marina, en oceanografía, que se quebró. Sí, lo pasamos aquí al principio del programa. Ratito, sí, bueno, porque realmente el poder adquisitivo de las becas y de los salarios de investigadores del CONICET está por el piso. Da la sensación, Alberto, que los científicos hoy por hoy en Argentina, los que se quedan acá en Argentina lo hacen por vocación y sufriendo estas consecuencias que relatábamos y que escuchábamos en este científico también, ¿no? Y que si no tenés un apoyo internacional como el que decías vos, sería imposible investigar. Y si ellos siguen así, con el plan de aniquilación, que en este caso particular es que anularon todos los subsidios que habían sido aprobados y estaban en curso, aprobados académicamente, porque estaban en curso, los anularon, o sea, no están mandando fondos a los grupos de investigación, ni tampoco los que habrían mandado estarían actualizados por una inflación brutal que hubo desde que ellos asumieron. Bueno, nada, es una situación de ahogamiento y muerte del sistema que si logramos con otro gobierno revertirla, va a llevar años, Sí. Porque seamos honestos, el sistema creció y floreció durante los gobiernos kirchneristas, fundamentalmente el de Néstor y Cristina, pero también durante el de Alberto Fernández, que muchas cosas yo obviamente no coincido con lo que ocurrió. El sistema de ciencia y técnica seguía vivo y aumentaba también el número de investigadores y el financiamiento. Eso te iba a consultar, Alberto, porque tu premio llega en estos días, ¿no? Pero es un premio que también en base a algo que vos estás investigando y que no es de ayer, ¿no? Que investigás de hace muchísimo tiempo y que requiere sí o sí un aporte del Estado para que vos llegues a estos resultados, ¿no? No hay duda, yo no habría hecho todo lo que hice y por lo cual soy conocido sin el aporte de la Universidad de Buenos Aires en mi formación, sin la docencia que he hecho, sin el apoyo del CONICET o de la Agencia Nacional de Promoción de Ciencia y Tecnología o del Estado argentino. No existe ninguna parte del mundo en que la ciencia de buen nivel no sea financiada por el Estado, porque es considerada una inversión. Pero ¿qué se puede pensar de un gobierno donde su máxima figura dice que es un topo que viene a destruir el Estado? Y al destruir deja gente en la calle, deja jirones, corta la historia virtuosa, porque si bien hemos tenido periodos negros, por supuesto en la dictadura militar, o periodos de cierto ajuste como en el gobierno de Menem, el gobierno de Macri, pero en realidad esos ajustes hoy en día, vistos a la luz de lo que está haciendo Milei, parecen juego de niños, son cosas pequeñas. Lo que está pasando ahora, y eso es algo que te lo digo como persona política, como ciudadano, es una situación tan extrema lo que está haciendo este gobierno con este país, que quiere destruir la red de protección de un equilibrista, la malla interna de nuestra estructura social y cultural. Y al destruirla, quiere cambiar, y lo está logrando en parte, las características del país, y también con apoyo popular, porque sigue teniendo apoyo. Entonces, no hay duda que en este punto hay que unirse, pero no solamente los sectores del peronismo, hay que unirse con la izquierda, hay que unirse con los sectores de centro para sacar a esta gente de donde están, porque no vamos, si ellos llegan a perpetuarse a través de las elecciones, el destino de nuestro país es un destino negro,
O sea, de ser un país que tenía cultura, ciencia, universidad y tecnología, que podía exportar reactores nucleares o lanzar al espacio satélites o producir vacunas o generar plantas resistentes a la sequía o no sé, o tener una medicina de primer nivel internacional, vamos a caer en ser una colonia de Estados Unidos o de los países centrales, que donde lo único que queda para ofrecer son los recursos naturales y las bellezas naturales. Como alguien dijo el otro día en la Cámara de Diputados, en una reunión de la Comisión de Ciencia y Técnica, este gobierno quiere que nuestro país deje de ser un país para ser simplemente un hito geográfico, una referencia geográfica. Vacío totalmente de desarrollos, de valor propio y también de todo lo que genera la ciencia. Para poner por caso, en tu caso, Alberto, los desarrollos y la investigación que vos hiciste, por ejemplo, y vos corregime si lo digo mal, pudo tratar enfermedades neurodegenerativas. ¿Esto es así? Bueno, lo que nosotros desarrollamos es una terapia combinada para la atrofia muscular espinal, que todavía no se está usando, pero bueno, fue consecuencia de 30 años de investigación básica y todavía requiere pasar la etapa de ser implementada en la clínica. Pero básicamente sí, estuvimos en contacto con los familiares de los niños afectados de atrofia muscular espinal, que están nucleados en la asociación FAME, que bueno, nos apoyaron, nos pidieron que trabajáramos en el tema, porque yo no trabajaba específicamente en esa enfermedad. Y sí, es una manera también de contribuir no solamente al mercado, porque no es una cosa que tenga valor de mercado, pero sí tiene valor social importante si los médicos utilizan esa terapia combinada. Veía lo que puso el jurado, Alberto, y te lo quería consultar, más que nada por la ignorancia que tengo sobre esto, ¿no? Dice, se caracteriza por la originalidad y creatividad de los enfoques, además de su rigor científico, hablando de vos, ¿no? ¿Cómo se puede ser creativo en este campo? En encontrar qué cosas no se han desarrollado, no se han investigado. ¿Cómo eso se llama originalidad, pero bueno, yo no quiero hablar de mi creatividad, te voy a contar lo que es interesante, porque la ciencia se desarrolla a través de hechos, hechos observables, hechos medibles, o a veces, como en las ciencias sociales o humanas que tienen mucha validez, en razonamientos encadenados que se sostienen unos a otros. Pero la ciencia no se basa en creencias o en dogmas o en deseos estéticos o como podrían ser asociados a lo creativo. No es la ciencia no inventa, la ciencia descubre. Un inventor inventa un aparato con lo que se sabe de la realidad, pero el científico en general no inventa, descubre. Ahora, la creatividad tiene que ver con, antes de hacer el experimento que pone a prueba tu idea, tratar de tener ideas osadas, ideas que salgan de lo que se llama mainstream, del pensamiento principal, ¿no? Y en eso se ve la creatividad, hacerse preguntas que otros nunca se hicieron. Es lo que permite ir más allá, digamos. Exacto, claro. Sí. A eso creo que el jurado quiso decir creatividad, porque también es cierto que a veces en nuestros países, como somos países periféricos, si bien hacemos ciencia, muchas veces no nos atrevemos a hacer preguntas muy osadas, como diciendo, bueno, esas preguntas osadas que se las hagan en el primer mundo, sobre todo porque también tienen infraestructura y dineros. Nosotros, todos los grandes grupos de investigación en la Argentina se manejan con fondos, aun si los tienen de afuera, que son muy inferiores a los que se maneja un grupo promedio en Estados Unidos o en Europa. Y por eso nos tienen tanta apreciación, porque nosotros muchas veces logramos resultados originales y, como decís vos, creativos, con mucho menos fondos. Pero ahora no es con mucho menos fondos. Ahora los grupos argentinos directamente están ahogados con fondos. Es muy interesante la pregunta de la creatividad, porque no tiene que entenderse como una creatividad
si bien hay belleza, hay una metáfora bastante usada, que es que los matemáticos, que son científicos, dicen que un teorema puede ser, la resolución de un teorema puede ser bella. Se entiende por bella, que es un criterio estético, que quizás se hace en pocos pasos o con algunos artilugios matemáticos que invitan a quien los hace a sonreír y a sentir placer. Bueno, con todas las ciencias pasan eso. Cuando uno lee un trabajo o genera un trabajo en el cual al final hay una conclusión inesperada, pero que fue lograda a través de un experimento que no a todo el mundo se le ocurre, uno puede decir que ese experimento es bello. Hay un criterio estético, pero eso no quiere decir que la subjetividad preexistió al experimento y que uno no mira los controles o aquello que tiene que mirar para estar seguro que lo que dice tiene cierto sustento. Claro, tiene que ver también con la satisfacción, ¿no?, de un resultado. Con la satisfacción, sí. La satisfacción que yo menciono en un reportaje también, y muchas veces lo he dicho, en la docencia, cuando vos estás frente a un aula de 200 estudiantes explicando algo y aparentemente mucho no se entiende, entonces cambiás las palabras, lo explicas con otras palabras y cuando los estudiantes lo entienden, esbozan una sonrisa de placer, que es el pasar del no comprender al comprender. Muy hermoso. Qué importante, hay que cuidar todo esto. La verdad te felicitamos por el premio, pero no solamente por eso, sino por todos estos años de trabajo, de aporte, de dedicación, porque sabemos que es muy difícil hacerlo en este contexto, es sumamente complicado y de alguna manera ustedes ahí están defendiendo un patrimonio y una soberanía nacional. Así que Alberto, muchas gracias por charlar con nosotros. No, gracias a ustedes y les mando un cariño muy grande a toda la audiencia. Un abrazo, hasta la próxima. Alberto Kornblit es biólogo molecular, un reconocido científico de nuestro país, que recibe este premio, pero también con este sabor amargo de atravesar el contexto que atravesamos, ¿no? Sí, de destrucción de la ciencia nacional. Bueno, historias que sirven para saber que lo tenemos que defender, ¿no? Al igual que vemos esas imágenes del fondo del mar y decimos, esto es nuestro, hay que defenderlo, ¿no? Leí por ahí que no se defiende lo que no se conoce. Bueno, está bueno también conocerlo para saber la importancia que tiene nuestra ciencia argentina. Nacho, 8:51 de la mañana. Ahora sí vamos a escuchar una canción, un poco de música, ¿les parece? Tanda y ya volvemos.